Bueno, Dios les bendiga mucho. Dios bendiga también a los que se están uniendo a través de la transmisión del live o los que van a ver este video más adelante. La semana pasada comenzamos una nueva serie que titulamos ¿Quién dijo miedo? Y la idea de esta serie es que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que a nuestra vida como seres humanos, como cristianos, van a llegar diferentes situaciones que nos pueden causar miedo, que nos pueden causar inseguridad, que nos pueden causar temor, ¿verdad? Y si hay una de las herramientas que más el enemigo usa en contra de nosotros, aún los cristianos, es el miedo. Si hay algo que ha detenido, que ha retrasado, que ha desviado el llamado de Dios, que ha desviado negocios, que ha desviado que libros se escriban, que ha desviado tantas cosas, ha sido precisamente el miedo. ¿Y a qué sentimos miedo? Sentimos miedo a muchas cosas. Sentimos miedo a no saber qué va a pasar, a no saber si esta es la mejor decisión, miedo a qué pasa si decido esto o qué pasa si no decido esto. En fin, el miedo ha sido una de las estrategias que el enemigo ha utilizado desde el principio de la humanidad. Fue la primera emoción negativa que sintieron Adán y Eva una vez pecaron y estuvieron ahí en el jardín del Edén. Así que el miedo es algo que Satanás utiliza constantemente en contra de nosotros como cristianos y aún de los no cristianos. Así que decidimos que, ¿verdad?, que esta serie la íbamos a traer. Escucha. Decidimos que íbamos a traer esta serie en contra del miedo porque creo que es un tema muy importante. Buscar el otro. Dame el otro micrófono. Está detrás de la computadora. Esa como que la batería. Que ahora sí. Se escucha. Esto es en vivo. Así que decidimos comenzar esta serie que titulamos ¿Quién dijo miedo? Precisamente para proveer herramientas para que nosotros podamos batallar en contra de ese miedo, contra ese temor que va a llegar en diferentes instancias, en diferentes situaciones, y que nosotros, ¿verdad?, como cristianos podamos batallar en contra de él. La historia que le voy a estar trayendo hoy es una historia muy conocida de un personaje bíblico, ¿verdad?, que todos nosotros hemos escuchado en algún momento, que todos nosotros, ¿verdad?, hemos visto acerca de su historia. Así que, pero antes de ir al pasaje bíblico que les quiero compartir en la tarde de hoy, yo les quiero contar la historia acerca de un himno muy conocido dentro del ambiente cristiano que posiblemente usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Y es acerca del himno He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Este himno por mucho tiempo ha sido uno de esos himnos claves dentro de la iglesia del Señor. Pero ¿dónde y cómo se originó este himno tan conocido y tan famoso, ¿verdad? Este himno se originó en la India y está basado en las últimas palabras de un hombre valiente en una ciudad llamada Assam, en la India, ¿verdad? Y permíteme contarte esta historia. Para el año 1841, hace muchísimos años, debido a un avivamiento que hubo en la ciudad de Gales, allá en Europa, algunos misioneros llegaron a una ciudad llamada Magdala, en la India. Y esta región era extremadamente peligrosa para predicar el evangelio. De hecho, empezaron a enviar misioneros a esta área y varios de esos misioneros fueron asesinados por algunas de las tribus que eran parte de este sector en la India. Una tribu específicamente conocida como Achik, ¿verdad?, que practicaba su propia religión, ¿verdad? Y uno de los convertidos al Señor fue un hombre llamado Noxen, junto a su familia. Y él aprendió lo básico del evangelio, aprendió de qué se trataba seguir a Cristo, aprendió a vivir una vida alejado del pecado, pero cuando el líder de su tribu se enteró de que él se había convertido a Cristo, de que él había cambiado de religión, ¿verdad?, para ellos, él pidió que lo arrestaran a él junto con toda su familia y hizo una reunión en el centro de la plaza de esta aldea. Y la idea de ellos era amenazarlos de muerte, de que si ellos no negaban a este Cristo que ellos ahora seguían, todos ellos serían asesinados. Así que cuando sucedió, le dijeron a este hombre llamado Noxen, le dijeron: te voy a dar una oportunidad para que tú renuncies a tu fe. Si no, tú y tus hijos van a ser asesinados. Y ante esta amenaza, este hombre respondió valientemente y les dijo: he decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás. Así que el jefe de esta tribu ordenó que asesinaran a los dos hijos de este hombre que había comenzado a seguir a Cristo. Luego amenazó con asesinar a su esposa si no renunciaba a su fe en Jesús.
Pero Noxé nuevamente declaró: aunque nadie más se una a mí, aún así yo lo seguiré. No hay vuelta atrás. Y nuevamente el líder de esta aldea pidió que asesinaran a la esposa de este hombre. Ya estaba molesto, estaba enfurecido, y le dio una última oportunidad y le dijo: te voy a dar una última oportunidad para que tú renuncies a tu fe. Y él le dijo: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Igual que los demás miembros de su familia, este hombre fue ejecutado y asesinado con su familia. Sin embargo, este acto de fe de este hombre desencadenó un avivamiento dentro de esta tribu. Tanto así que el mismo jefe de la tribu que había asesinado a esta familia, perturbado al ver la fe inquebrantable de este hombre, decidió experimentar el poder que se ocultaba detrás de esa fe. Así que la canción "He decidido seguir a Cristo" se originó en esta historia de valentía y compromiso inquebrantable de este hombre. Y para nosotros, los que seguimos a Jesús, no es fácil la vida de seguir a Jesús. Aunque acá, de este lado, ¿verdad?, del mundo, donde nosotros vivimos, en Puerto Rico, en Estados Unidos, no es tan dura la persecución, no es tan grave la persecución como sectores aún de la India, de sectores allá de Asia, sectores de diferentes países donde verdaderamente la gente que sigue a Cristo está siendo asesinada, está siendo torturada, está siendo encarcelada por seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica obedecer sus enseñanzas, incluso cuando van en contra de las normas culturales o populares. Y sabemos que, obviamente, el evangelio va en una dirección totalmente opuesta a lo que la sociedad hoy en día está tratando de proclamar. Y esto puede significar, cuando nosotros seguimos a Cristo, renunciar a ciertos comportamientos, a ciertas actitudes o hasta deseos personales. La sociedad moderna a menudo ridiculiza la fe y la moral cristiana. Si hay algo que le gusta a la gente que no sigue a Cristo, a la gente que se proclama atea, agnóstica, de diferentes religiones, es burlarse de aquellos que seguimos a Cristo. Nos tratan de ignorantes, nos tratan de retrógrados, nos tratan de tantas cosas, tantas burlas que hay en contra de nosotros, ¿verdad? Quienes seguimos a Cristo podemos enfrentar el rechazo, la burla, la marginación y la persecución. Lo veo yo trabajando en un colegio cristiano, aún, ¿verdad?, de los que están ahí, de los que no son cristianos, de la burla de aquellos que han decidido adorar al Señor. Seguir a Jesús significa priorizar el reino de Dios por encima de las ambiciones personales, de nuestra comodidad y de la búsqueda de las riquezas. Y esto puede requerir sacrificar ciertas oportunidades que nos ofrece el mundo en pos de servir a otros y de servir al Señor. Entonces, la historia que yo les quiero traer hoy trata acerca del profeta Daniel. Específicamente de Daniel en el foso de los leones. Esto es una de las historias más conocidas en la Biblia que nosotros podemos encontrar. Y nos enseña una historia acerca de coraje, de fe, de protección divina. Daniel era un hombre de fe que confiaba en Dios, incluso cuando enfrentaba la amenaza de muerte, ¿verdad? Y de eso trata precisamente esta historia. Los primeros versículos que le quiero leer se encuentran en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice así, dice la palabra del Señor, le voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Así que vemos a este hombre llamado Daniel. Aquí en este capítulo 6 ya han pasado muchos años. ¿Cómo comenzó esta historia de Daniel en el lugar donde está? Daniel era un joven judío, ¿verdad? Y Jerusalén fue tomada por Babilonia. Babilonia era uno de los imperios más grandes y más poderosos que había en ese entonces. Nuevamente, igual que tratamos la semana pasada, nuevamente los judíos se habían alejado de Dios, se habían apartado, habían dado su espalda a Dios, estaban sirviendo a otros dioses, y siempre que el pueblo judío hacía esto tenía malas consecuencias. Y en esta ocasión Dios permitió que el pueblo cayera en manos de este otro imperio llamado Babilonia, ¿verdad? Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos, presos, esclavizados de Jerusalén a Babilonia, en este nuevo imperio.
Y el imperio babilónico era totalmente opuesto a lo que era la ciudad de Jerusalén, a lo que los judíos conocían. Y en medio de toda esa gente que llevaron presos, que llevaron cautivos de Jerusalén hacia Babilonia, escogieron a Daniel junto con 3 amigos de él, con 3 jóvenes más, para que ellos sirvieran en el palacio del rey ahí en Babilonia. Y el rey tenía muchos requisitos, tenían que ser de buen parecer, tenían que ser sabios, tenían que ser inteligentes, montones de requisitos. Y este rey puso a estos jóvenes a aprender la literatura, las costumbres babilónicas, la lengua babilónica. De hecho, tanto así que les cambió los nombres a estos jóvenes. Y no solamente él quería que ellos tuvieran un conocimiento para que pudieran servir en el palacio, sino que él quería cambiar la mentalidad completa de estos jóvenes, sacarlos de la mentalidad de judíos que ellos tenían y ponerlos a vivir las costumbres que vivía Babilonia. ¿Qué tenía de malo esto, verdad? Cuando el exilio llegó, le cambiaron el nombre. Daniel originalmente le pusieron Belsasar en el nombre babilónico. Y este no era un simple cambio de nombre. Los judíos, cuando tenían un nombre, para ellos los nombres tenían un significado, tenían una gran importancia el nombre que se les ponía. Así que al cambiarle los nombres a ellos, lo primero que está tratando de hacer este rey es cambiar la identidad de estos jóvenes, cambiar la manera de pensar, la manera de cómo ellos se veían, ¿verdad? Era un cambio de cultura totalmente. Babilonia era un centro religioso con una variedad de dioses y prácticas religiosas, todas paganas y todas muy alejadas de Dios. Daniel y sus amigos se encontraron rodeados de creencias y rituales babilónicos que los alejaba de Dios. Tanto así que en el capítulo número 1 del libro de Daniel podemos encontrar que cuando ellos fueron escogidos para servir ahí en el palacio del rey, Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida que comían todos los demás. No porque no les gustara la comida, no porque la comida no fuera rica, simplemente porque ellos sabían que esas comidas ellos se las estaban dedicando a otros dioses. Y Daniel y sus amigos no querían comprometer su fidelidad a Dios comiendo de estas comidas que habían sido dedicadas a otros dioses. El imperio babilónico, ¿verdad? Luego de muchos años de haber estado ahí, el imperio babilónico fue vencido durante el reinado del rey Belsasar. Y ahora había un reinado que era compartido. Cuando digo ahora, estoy hablando de este capítulo 6 que acabo de leer, ¿verdad? Ahora había un reino compartido entre los medos y los persas. Y en esencia, esta cultura, estos pueblos, eran de igual anticristianos que los de Babilonia. Y ahora el rey que estaba a cargo en este capítulo 6 era un rey llamado Darío, que si usted busca en la historia se encuentra muy poco acerca de él y se cree que solamente reinó por alrededor de algunos 2 años. Pero Daniel, desde adolescente, se conocía porque era un hombre justo. Pero ya el Daniel que vemos aquí en este capítulo 6 es un Daniel totalmente diferente al Daniel que vimos en el capítulo 1. El Daniel que vemos en este capítulo 6 es un hombre de ahora que tiene alrededor de 85 años. Llegó de 14 o 15 a Babilonia y ahora tiene 85 años. Y a través de todos los años que Daniel ha estado en Babilonia, siempre se ha conocido por ser un hombre íntegro, por ser un gran líder, por ser un hombre dedicado a Dios. Y en este capítulo 6 se convierte en un líder de gobierno, en este nuevo gobierno de los medos y de los persas. En ese versículo 1 que leímos a principio, vimos que el rey Darío asignó diferentes líderes o diferentes gobernantes a 120 provincias que tenía Babilonia. Y por encima de esos 120 gobernantes, llamados los sátrapas, puso 3 líderes con más poder que cada uno de ellos. Y en los versículos 2 y 3 vemos que nos dice que el rey se dio cuenta que de todos ellos, Daniel era el más capacitado, tanto así que lo estaba considerando para poner al frente de todo el gobierno, posiblemente un cargo de primer ministro, que solamente el rey estuviera por encima de Daniel, algo así como lo que pasó con la historia de José. Y los sátrapas, estos funcionarios de gobierno, estaban celosos de él, por las grandes capacidades que Daniel tenía, por la sabiduría que él tenía, y tramaron un plan para atraparlo. Y a través de esos versículos, ¿verdad? Si usted sigue leyendo los versículos, nos podemos dar cuenta que nos dice que Daniel era un hombre íntegro. Ellos buscaron por todos lados qué podían encontrar para ellos hacerle daño a Daniel, ¿verdad? Y si usted lo compara, ¿verdad? La política de ese tiempo, de lo que ellos están tratando de hacer, con la política de hoy en día no hay mucha diferencia. La política de hoy en día se trata de, y ahora que estamos en campaña política, usted lo va a ver, de qué trapito sucio yo le puedo sacar a mi oponente para que la gente no vote por él. Y de eso se trata lo que estos hombres están haciendo. Ellos se dieron cuenta que Daniel posiblemente le iban a dar el cargo de primer ministro y iba a estar aún muy por encima de todos ellos.
Y ellos buscaron y buscaron y no encontraron absolutamente nada. Nada, ninguna mancha en el expediente de Daniel para ellos sacarlo de ese puesto que el rey quería darle. Así que estos hombres estaban celosos y comenzaron a tramar en su contra, comenzaron a conspirar a ver cómo ellos podían tenderle una trampa a Daniel para que Daniel saliera del gobierno. Así que ellos se dieron cuenta que como único ellos iban a poder tenderle una trampa a Daniel y que Daniel cayera en ella, es que esa trampa tuviera que ver con su servicio o su dedicación a Dios. Así que ellos fueron, ¿verdad?, donde el rey con un plan, que obviamente el rey no lo sabía. Mira lo que me dice nuevamente el versículo 3, dice: debido a la gran destreza de administrador de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Y esta fue la conspiración entonces. Ellos hicieron un edicto, hicieron una nueva ley que para el rey, a los oídos del rey, sonaba bien halagadora. ¿Qué decía esta ley? Esta ley que estos gobernadores estaban proponiendo al rey era que durante un periodo de 30 días nadie pudiera adorar a ningún otro dios ni a ninguna otra persona que no fuera este rey llamado Darío. Entendamos que este rey no era un rey creyente. Este rey era un rey pagano que servía a múltiples dioses, pero tenía en grande estima a Daniel. Apreciaba a Daniel y sabía que Daniel era dedicado a su Dios. Pero ellos no sabían que este plan que ellos estaban haciendo era un plan en contra de Daniel, sino que él pensó que este plan era simplemente por lo tremendo que él era y que este plan podía ayudar para unir aún más el imperio. Así que cuando ellos le hicieron esta propuesta de esta ley de 30 días, de que nadie pudiera adorar a ningún otro dios ni a ningún otro hombre que no fuera el rey, él aceptó y firmó la ley. En ese entonces había un sello real, que era con el anillo del rey, que cuando ese sello se ponía sobre un documento, eso quería decir que esa ley estaba aprobada. Por lo tanto, una vez esa ley está aprobada, no podía ser revocada. Y al no poder ser revocada, no importara quién violara esa ley, esa persona iba a tener que sufrir las consecuencias. Así que ya el rey le presentaron la ley, el rey le gustó la ley, sonaba bien, así que el rey le puso su sello real sobre la ley y la aprobó, ¿verdad? ¿Cuál era la consecuencia? Quien desobedeciera esta ley sería arrojado en el foso de los leones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de leones de verdad, no estamos hablando de gatitos. Estamos hablando de unos leones grandes, como los que aquí no se ven, ¿verdad? Estamos hablando de leones con hambre, ¿verdad? Que le tiraban ahí una persona y ellos lo que iban a ver es un churrasco que le tiraban ahí al frente. Así que, créame, el que cayera en el foso de los leones no le iba a pasar nada bien. Pero a pesar de esa ley, una vez Daniel se enteró, nosotros pudiéramos pensar que él diría, bueno, pues solamente es un periodo de 30 días, así que yo por 30 días yo me voy a esconder, yo voy a seguir orando, pero escondido para que nadie me vea. Pero nos narra la palabra que eso no fue lo que hizo Daniel. Dice que Daniel, una vez se enteró de esta ley, según era su costumbre, él fue a su casa, específicamente al segundo piso de su casa, y abrió las ventanas para orar como acostumbraba hacer. Y él no abría las ventanas para que la gente lo viera orar. Simplemente esta era su costumbre, quizás para tomar un poco de aire. Y también me dice los versículos, ¿verdad? No se los voy a leer todos, pero me dice los versículos que esa ventana específica donde él la abría para orar era una ventana que daba hacia la ciudad de Jerusalén, que es su ciudad natal, que ya por muchos años él no había podido visitar por estar cautivo aquí sirviendo en Babilonia. Así que yo me imagino que él oraba ahí no solamente por su dedicación a Dios, sino que él miraba hacia lo que era su ciudad. Él miraba hacia donde estaba el templo, donde él servía al Señor cuando era un adolescente. Y dice la palabra que 3 veces al día él iba a su casa, a la segunda planta, abría las ventanas y comenzaba a orar. Y Daniel no cambió nada de esto cuando esta ley fue firmada, sino que cuando él se enteró que firmaron la ley, él fue a su casa, abrió las ventanas y comenzó a orar como lo hacía todo el tiempo. Daniel sabía que él sería juzgado. Daniel sabía que la consecuencia de él es que sería arrestado y que sería lanzado en el foso de los leones. Mira, esto era una situación como para tener miedo. Era una situación como para decir, mire, yo voy a seguir orando, pero me voy a esconder, porque yo no quiero ser tirado al foso de los leones, porque una mordida de león debe doler. Así que yo no quiero ser, yo pensando si me tocara a mí, yo no sé qué yo hubiera hecho, cuánto miedo yo hubiera sentido, cómo yo hubiera reaccionado. A veces veo un satito por la calle, ¿verdad? Y uno lo mira con cuidado que no vaya a morder. Imagínese un león morderlo. Así que Daniel tenía todas las razones para temer. Tenía todas las razones para esconderse. Porque sería juzgado.
Pero eso no fue lo que hizo. Pero, ¿sabe lo que significa el nombre de Daniel? El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Así que él sabía que pasara lo que pasara, Dios era su juez. Y él tenía la confianza puesta en que su Dios le haría justicia, porque otro significado del nombre de Daniel no solamente es Dios es mi juez, sino que es justicia de Dios. Así que pasara lo que pasara, Daniel tenía toda su confianza puesta en el Señor. Y ahora les voy a leer unos versículos adicionales, bastantes versículos. Daniel capítulo 6, vamos ahora a los versículos 10 al 27 y vamos a ver lo que pasó en ese instante. No sé si están todos ahí, yo creo que no. Ok, Daniel capítulo 6, versículo 10 al 27. Dice así la palabra del Señor, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dándole gracias a su Dios. Entonces los funcionarios junto a la casa de Daniel, fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directos al rey y les recordaron el decreto. Le dijeron lo siguiente: ¿no firmó usted una ley por la cual por los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted su majestad, sería arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Versículo 13 dice: entonces le dijeron al rey: ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Y pasó el resto del día buscando una manera para librarlo de ese aprieto. Versículo 15 dice: por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: su majestad, usted sabe que según las leyes de los medas y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Versículo 17 dice: así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de los nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego, el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Versículo 19. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Versículo 23 dice: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y les hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes que llegaran al piso del foso. Versículo 25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre, y su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Versículo 27. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Y aquí vemos en estos versículos
que Daniel definitivamente tuvo que ser arrojado al foso de los leones, porque esta ley había sido firmada por el rey y estos otros gobernadores tenían, ¿verdad?, en su mente fija en que se cumpliera esa ley, precisamente porque iban a lograr deshacerse de Daniel. Así que Daniel se arrodilló como todos los días, lo atraparon, lo acusaron con el rey y lo fueron a llevar al foso de los leones. La sentencia era, obviamente, ser tirado ahí. Una vez con el sello del rey puesto ahí, nadie podía sacarlo, nadie podía rescatarlo. ¿Cómo era este foso? Este foso se entiende que generalmente estos fosos eran debajo del piso, eran como en un sótano, un hueco, ¿verdad? Y lo que había era simplemente una puerta, una abertura, y por ahí le tiraban la comida o le tiraban a la gente a los leones, ¿verdad? Así que se estimaba que la altura era bastante alta, ¿verdad? Lo suficiente como para que los leones no brincaran y se pudieran salir del foso. Los leones se mantenían dentro del foso para que pudieran atacar a cualquier persona que fuera arrojada allí. Vimos entonces que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ya les dije que la altura se estima que era una altura alta. Ya Daniel no era el Daniel de 15 años. Daniel tenía 85 años. Son mínimo. Si los leones no le hacían daño en la caída nada más, podía matar a Daniel, o lo podía dejar inválido, o le podía romper un hueso, le podía hacer daño. Así que fue arrojado ahí. Y nos dice que el rey estaba extremadamente angustiado. Este rey que no era cristiano, este rey que no servía al Dios de Daniel, este rey que era pagano, estaba angustiado porque Daniel era posiblemente el mejor funcionario de gobierno que tenía el gobierno de los medos y de los persas. Y estimaba, apreciaba mucho a Daniel. Y por la única razón que él tenía que tirarlo al foso es porque lo habían engañado, lo habían hecho firmar esta ley maliciosamente pensando en hacerle daño a Daniel, y ya él legalmente no podía hacer absolutamente nada. Así que nos dice que el rey suspendió las fiestas habituales que ellos tenían en las noches, suspendió la comida, entró en un ayuno y dice que no pudo dormir en toda la noche. Hasta que al otro día por fin amaneció. Amaneció y dice que el rey corrió hacia el foso y le gritó a Daniel: Daniel, el Dios que tú le sirves pudo librarte de los leones. Y posiblemente, yo no sé cuánta fe él tenía en que él iba a recibir una contestación de parte de Daniel. Posiblemente él simplemente lo hizo como para salir de su duda, si los leones se lo habían comido o no se lo habían comido. Y dice que escuchó la voz de Daniel, que decía: viva el rey, o viva el rey para siempre. Mi Dios cerró la boca de los leones. Y nada me ha pasado, le dice. Imagínense, esos leones, como le dije ahorita, posiblemente estaban hambrientos. Cuando sabían, sobre todo, que iban a echar a alguien al foso de los leones, posiblemente no los alimentaban para que tuvieran hambre, ¿verdad? Así que le tiraron a Daniel, y posiblemente estos otros gobernadores que lo acusaron pensaron: en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, ya no va a estar con nosotros. Cerraron la tapa, no se podía ver, se fueron a dormir y el rey no durmió. Pero el pasaje me dice que cuando Daniel contestó, sabemos que Daniel había dormido toda la noche. El rey no pudo dormir. El rey entró en un ayuno. El rey estaba desesperado. Pero Daniel durmió como un bebé. Yo me imagino que Daniel cogió los leones y le dijo: acuéstate ahí. Y cogió uno de los leones y lo usó de almohada. Quizás el otro, con el pelo ese que tiene el león, lo usó de frisa si le daba frío, yo no sé. Pero nos dice que Daniel descansó, durmió durante toda la noche y le dijo al rey: rey, no me pasó absolutamente nada. Mi Dios cerró la boca de los leones. Esta gente estaban seguros que Daniel sería despedazado, sería destruido y que ya no representaría un peligro para ellos. Pero lo que ellos no sabían es que el Dios de Daniel es el mismo Dios que había creado el león. Y ese mismo Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. Posiblemente le quitó todo el olor a la carne que tenía Daniel y no tenía ningún olor a nada. Y estos leones estaban mansitos como un gatito. Bueno, más mansitos que un gatito, porque unos gatitos son traicioneros, ¿verdad? Pero estaban mansitos estos leones y no le hicieron absolutamente nada a Daniel. No solamente eso, nos dice la historia que cuando el rey pudo confirmar que a Daniel no le había pasado absolutamente nada, que Dios lo había protegido, lo había cuidado, dice que mandó a buscar a los funcionarios que lo acusaron. No solamente a ellos, sino que los mandó a buscar a ellos con sus esposas
y con sus hijos. Y el rey dio una orden de que estos hombres, sus esposas y sus hijos fueran lanzados en el mismo foso de los leones que Daniel había sido arrojado. Y una vez fueron arrojados, nos dice los versículos que leímos, que estos funcionarios ni tan siquiera llegaron al piso. Cuando los arrojaron, los leones los hicieron cantitos en el aire. Los despedazaron y se los comieron, mire, y no quedó nada, absolutamente nada de ellos. Y esto no es algo que yo lo digo para burlarme, para reírme, nos dice la Biblia de esa misma forma. Que estos hombres que acusaron falsamente a Daniel fueron despedazados por los mismos leones que Dios le había cerrado la boca para cuidar a Daniel. ¿Qué lección nosotros podemos aprender acerca de esta historia? La historia de Daniel nos recuerda varias cosas, ¿verdad? Primero, la importancia de mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, incluso en situaciones desesperantes. Porque Dios siempre está presente para protegernos y para guiarnos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar estos versículos en nuestra vida hoy en el 2024? La historia de Daniel en el foso de los leones es una historia que es adecuada para cualquier tiempo. Lo primero que podemos aprender o debemos aprender es acerca de la integridad y de la fe. Daniel mantuvo su fe y continuó orando a pesar de la amenaza de muerte que él tenía. Mire, esto les decía ahorita que esto era una amenaza para tener miedo definitivamente. Tú pensar que te van a tirar siendo un anciano de 85 años, pensar que te van a tirar ahí y tú morir despedazado por leones, era algo para que las piernas le temblaran a cualquiera. Pero también podemos aprender acerca de la integridad de Daniel. Cuando estos hombres, estos otros funcionarios de gobierno buscaron las manchas en el expediente de Daniel, buscaron una metida de pata de Daniel, buscaron una falta de integridad en algún momento, en los más de 70 años posiblemente que Daniel había estado en Babilonia, no pudieron encontrar absolutamente ninguna mancha en el expediente de Daniel. Y Dios nos está haciendo un llamado a nosotros como hijos de Dios, a que nosotros podamos vivir de la misma manera que Daniel vivía, sin tener ninguna mancha en nuestro expediente, que nosotros podamos vivir unas vidas íntegras, que aún aquellos que no sirven a Dios puedan reconocer en nosotros, ese es un hombre íntegro, esa es una mujer íntegra, eso es un joven, una joven íntegra, que verdaderamente sirve a Dios y que no tiene ninguna falta en su expediente. Miren, no hay por dónde encontrarle una falla o una falta. En la actualidad nosotros, como cristianos, enfrentamos montones de desafíos éticos y presiones sociales en temas como el aborto, la eutanasia, el racismo, la pena de muerte, el divorcio, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Nosotros como cristianos, no importa la opinión de todos los demás, nadie generalmente dice nada, pero cuando nosotros como cristianos abrimos la boca para dar nuestra opinión, para nosotros decir, esto es lo que dice la palabra de Dios, rápidamente los dedos acusadores se ponen encima de nosotros. Y nuevamente empieza la persecución, el decirnos retrógradas, el decirnos, tratarnos como que nosotros no tenemos ningún tipo de inteligencia. Los ataques vienen de todos lados. Y es importante que al igual que Daniel, a pesar de los ataques, a pesar de los señalamientos, muchas veces en los lugares de trabajo que nos dan de codo, muchas veces aún con nuestras propias familias, donde quiera que nosotros nos paramos como cristianos a hablar acerca de nuestras creencias, de nuestras convicciones, vamos a ser señalados, vamos a ser posiblemente perseguidos por montones de personas que no sirven a Dios. Y es importante que podamos mantener esa integridad y que podamos mantener esa fe, al igual que Daniel. Imaginen que nosotros, Dios no lo quiera, de aquí a unos años pase algo similar a lo que pasó a Daniel. Que vengan los gobiernos, el gobierno que sea que esté de turno, y nos diga de ahora en adelante voy a poner una ley donde no se permite orar a Dios. Puede orarle a Buda, puede orarle a Mahoma, puede orarle a de los espaguetis voladores, pero no le pueden orar a Dios. Imagínense que eso sucediera, y el que lo haga está sentenciado a una pena de muerte. ¿Qué nosotros vamos a hacer como cristianos? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de servir a Dios? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a convertir en cristianos, agentes secretos, que los únicos que sabemos que somos cristianos somos nosotros? ¿O nuestra fe va a prevalecer como prevaleció la de Daniel? ¿O nos vamos a mantener valientes en medio de la situación amenazante? La historia de Daniel nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad y de confiar en nuestras creencias, incluso cuando enfrentemos adversidades en medio de la vida.
La historia de Daniel también nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad en todo momento. Miren lo que me dice, saliendo de la historia de Daniel, lo que me dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una invitación, que no imitemos las conductas de este siglo. Cuando en el mundo donde vivimos, en la sociedad donde vivimos, promueve el adulterio como algo normal, nosotros como cristianos nos tenemos que mantener firmes en que la palabra de Dios dice que el adulterio es pecado. Cuando la sociedad allá afuera nos diga, mira, está bien que hagas trampa en las planillas, el gobierno hace trampa también, el gobierno te roba, róbale tú a ellos. Que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y me diga que mi Dios me pide a mí que yo no haga trampa, mi Dios me pide a mí que yo no mienta, mi Dios me pide a mí que yo sea íntegro, aun cuando el gobierno no lo es. Porque mentira es mentira, engaño es engaño, no importa si es grande o es pequeño o si me engañaron a mí primero. Que nosotros no nos amoldemos, no tomemos la forma de este siglo, de esta sociedad, que nosotros podamos ser, mire, la nota discordante, que podamos nadar en contra de la corriente y no a favor de la corriente. Porque nadar a favor de la corriente es fácil, porque todo el mundo lo está haciendo. Pero cuando nadamos en contra de la corriente, la gente va a comenzar a señalarnos. La presión va a caer sobre nosotros. Cuando nosotros digamos, yo no adultero, yo no miento, yo no hago trampa, yo amo a mis hijos, yo soy diligente en mi trabajo, yo no voy a cambiar mis creencias, eso va a traer persecución y puede llegar el temor. Pero al igual que Daniel lo hizo, al igual que el apóstol Pablo nos está pidiendo, es importante que no imitemos las conductas de esta sociedad. Y así vamos a descubrir, como dice este versículo, a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y sobre todas las cosas es perfecta. Segundo que podemos aprender de esta historia de Daniel, resistencia ante la adversidad. Mire, Daniel no cedió ante la presión de esta ley injusta que había sido impuesta. En la vida moderna, hoy día en el 2024, a menudo nos encontramos con situaciones difíciles o decisiones complicadas. Y la historia de Daniel nos inspira a resistir y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Porque en el Senado, en la Cámara de Representantes, en Estados Unidos, en el Congreso, a veces ni nos enteramos de las leyes que están tratando de pasar. Y yo doy gracias a Dios por la gente que aún tiene convicciones, que aunque son los menos, aún están en el Senado, aún están en la Cámara de Representantes, aún están en el Congreso en Estados Unidos y que puedan batallar a favor de estas leyes, ¿verdad? Que nosotros como cristianos podemos favorecer. Así que tenemos que resistir ante la adversidad. La presión va a llegar en el trabajo, la presión va a llegar con nuestra familia, la presión va a llegar con nuestras amistades, de que nosotros le demos la espalda a Dios, que nosotros flexibilicemos. Cuando nos digan, mira, ese libro se escribió hace miles de años, sí, pero la palabra de Dios sigue estando vigente hoy día. La palabra de Dios no caduca, no tiene fecha de expiración. Así que lo que fue pecado hace más de 2000 años sigue siendo pecado en el 2024. Y nosotros como hijos de Dios no vamos a ceder y vamos a resistir ante la adversidad y nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones. Lo tercero, la protección divina. El ángel cerró la boca de los leones y eso nos habla de la protección divina. En la actualidad nosotros podemos encontrar consuelo en nuestra fe, confiar que Dios está con nosotros en momentos de peligro e incertidumbre. Y eso no significa que siempre vamos a ser librados de todos los peligros. Si yo te digo eso, te estaría mintiendo. La historia que te narré al principio, antes de comenzar el mensaje, me hablaba de una historia de un hombre que él junto a su familia perdió su vida en la India, pero mantuvo sus convicciones firmes y no negó la fe que él había proclamado. Nosotros hoy en día nuevamente tenemos que dar gracias a Dios que en Puerto Rico, en Estados Unidos, esas cosas aún no han llegado. Pero no significa que siempre vamos a ser librados de todos los peligros, porque aún en medio de las situaciones difíciles, ¿verdad? Aún del peligro, aunque nuestra vida se pierda, ¿verdad? Simplemente porque estamos defendiendo nuestra fe, podemos confiar que estamos en las manos de Dios. Nuevamente, Romanos, pero en esta ocasión Romanos capítulo 7, versículo 9, me habla acerca de precisamente de esto. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Dice, y este es nuevamente el apóstol Pablo hablando, dice, pues no vivimos para nosotros mismos,
ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y esto es lo que me está dejando saber, mire, que ya sea en vida o en muerte, nosotros, los hijos de Dios, estamos en las manos del Señor. ¿Verdad? No me malinterprete. Yo quiero seguir viviendo. Yo aprecio mi vida, yo aprecio el estar vivo, aprecio la salud. Pero ya sea que yo muera o que yo viva, yo estoy en las manos del Señor. Y sea lo que suceda, estoy en manos de Dios. Y qué mejor lugar para estar que en las manos del Señor. Así que Dios nos protege, Dios nos cuida de muchas situaciones. Pero aún si la protección divina no llegara en ese momento, es importante que nosotros sepamos que ya sea que vivimos o que morimos, en las manos del Señor estamos. Lo cuarto, valentía y confianza. Daniel enfrentó el foso de los leones con valentía. En la vida moderna o hoy en el 2024 también debemos enfrentar nuestros propios leones, como el rechazo, como la burla, como la marginación, como la persecución, o aún como las dificultades personales, porque las dificultades personales van a llegar, las situaciones difíciles van a llegar, las pruebas son parte de la vida. Mire, el que a nosotros, quizás alguien se burle de nosotros por servir al Señor, eso va a pasar. Pero a mí, que alguien se burle de mí, mire, no somos niños pequeños. El que alguien se burle de nosotros por servir al Señor no puede hacernos nosotros claudicar en nuestra fe, sino nosotros mantenernos firmes a pesar de la burla, a pesar de la marginación y a pesar de la persecución. Porque nuestro compromiso con Cristo es un compromiso firme. Lo que realmente nos debe preocupar es vivir santamente como lo hizo Daniel. Vivir íntegramente como lo hizo Daniel. Aunque él se movió siempre en medio de un ambiente donde había inmoralidad, donde había idolatría, nada de eso lo hizo a él faltarle al Dios que él le servía. Por el contrario, siempre mantuvo un estilo de vida íntegro y dedicado y santo hacia Dios. Y fue de ese modo como logró dejar un impacto permanente en los reyes de su época. Con frecuencia nosotros estamos más preocupados por ser liberados de las pruebas y del sufrimiento en lugar de pensar en qué tipo de testimonio están recibiendo de nosotros los que nos rodean. Y como yo les decía la semana pasada, mire, no es que yo aplaudo cuando llega la prueba, no es que yo aplaudo cuando me llega la situación difícil, no. Yo soy un ser humano y también las pruebas nos afectan, también las pruebas duelen, también la situación difícil duele. Pero yo sé que aún en medio de mi situación difícil, Dios está conmigo. La historia de Daniel nos anima a confiar en Dios y a enfrentar nuestras luchas con valentía. Sobre todas las cosas, tenemos que entender que no podemos tener miedo de ser señalados, de ser perseguidos, de ser marginados, de ser echados hacia un lado por servir a Jesucristo. No. Nosotros, a pesar de que todas esas cosas puedan llegar, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Porque si nosotros negamos a Dios aquí en la tierra, lamentablemente vamos a ser negados en el cielo. ¿Dónde dice eso, José? Mateo capítulo 10, versículo 33, y con este versículo cierro. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y este es el mismo Jesús hablando. Dice, pero el que me niegue públicamente